Bueno, ya con el equipo de Tarde Noticias, con Sol, con Kiara, damos continuidad a esta emotiva despedida allí en la colonia Gervasio, después de prácticamente 24 horas de tantas cosas que surgieron a partir de este ataque ocurrido allí en esta colonia. Exactamente, un caso terrible que bueno, estamos acompañando. Vamos con la señal de Alexis. Sol, muchas gracias. Rolando, el saludo, el buenas tardes es solo de cortesía porque todo lo que se está viviendo en Colonia Independencia realmente es muy doloroso, y si bien muchas veces podemos decir estamos acostumbrados a estas coberturas, existen algunas que nos marcan y que realmente nos impactan como si fuéramos propios de la comunidad. Y le decía recién en el pase, Rolando, me pareció, sentí esa carga realmente emotiva. Imagínense una persona ajena a esta comunidad haciendo un trabajo de cobertura periodística, finalmente termina sintiendo todo lo que ellos están sintiendo y todo lo que están transmitiendo a lo largo de esta caravana fúnebre. Repito, ella ingresó por última vez ayer, cerca de las 2:15 aproximadamente. El turno tarde acá, a diferencia de la capital, inicia sus actividades a partir de las 12:30. Deben salir un poco más temprano por el tema de la oscuridad. Muchos deben transitar por caminos rurales oscuros, y en ese sentido la hora es adaptada también a la movilidad de la gente. Por eso ellos inician sus actividades escolares del turno tarde a las 12:30. Son las 3:02. Estamos llegando ya al cementerio local en instantes más, por ser una comunidad, un distrito en urbanización. Alexis, son impresionante. Sí. Las imágenes que estamos observando, sí. Prácticamente toda la comunidad está acompañando, o de otras comunidades distantes también que llegaron para despedir a la docente. Estas imágenes son impresionantes. ¿Qué? Sí, Rolando, no solo impresionante, es impactante. Y en el contacto anterior estábamos destacando, fíjate vos, en las casas de la zona, todas están vacías, las puertas cerradas, y por lo general son algunos los más ancianos quienes, si bien ya no pueden caminar, salen enfrente a despedir a la profe. Tan querida era que la ciudad ahora está paralizada para despedirla. Es que las cuadras y cuadras de fila nos dan a entender justamente de caravana, nos dan a entender justamente esa proximidad que la docente tenía con todos ellos, cuán querida era, y otros que quizás no la conocían obviamente de manera personal o habían quizás pocas veces charlado. Sin embargo, el caso es tan impactante que hace que hoy toda la ciudad se sienta unida en el dolor y de alguna manera así acompañarse en este momento tan difícil, porque desde la jornada de ayer en donde trasciende este caso y ocurre este hecho, nos preguntamos, no hay ningún antecedente de algo similar, es un caso terrible, angustiante, y es por eso que también todos hoy se hacen presentes para darle fuerza principalmente a sus familiares y amigos, Alexis. Ese es un punto muy importante. Si bien en momentos de la mañana una figura visible de la familia fue el papá y también el hijo, el papá y el hijo hoy dieron la nota en el sentido de que a las 7 de la mañana el hijo cruzó la calle como hacía la mamá, acompañó a un profesor, a un director de otra institución educativa, e izó la bandera frente al aula donde fue asesinada su madre hasta media asta. Con esa fortaleza que caracteriza al papá, y por sobre todo es una fortaleza que aparentemente terminó heredando la de la madre, porque todos hablan de eso. Petit cuñán baretea cupe profesora, decían en ese guaraní muy coloquial la gente que la conocía, luchadora por los derechos de los niños y por sobre todo porque ellos tengan un acceso a una educación, como se debe y como merecen, por más que estén alejados de la capital, estén en zonas rurales. Ella luchó en todo momento para que ellos tengan la mejor educación. Por eso, todos, la ciudad salió a despedirla. No hay casa que a esta hora de la tarde esté con gente, y si hay gente sale afuera para despedirla. Pero el resto de la población, de la comunidad de San Gervasio,
está en esta extensa fila, en este extenso cortejo fúnebre que se extiende por 2 kilómetros aproximadamente, peaje IC 2000 metros, para que la gente tenga una magnitud del impacto en esta comunidad, en el departamento del Guairá y en otras cercanas, y por sobre todo la trascendencia de un hecho sin precedentes en nuestro país. Exacto, hoy estábamos acompañando el caso más similar, por decirlo de alguna manera, había ocurrido en un colegio también en Nueva Italia, donde una estudiante fue la víctima y un compañero que le había disparado con un arma de fuego. Ella quedó con terribles consecuencias, sigue con vida, pero un ataque que haya terminado con la vida de una persona es la primera vez al menos que recordamos a Alexis, y de esta forma, ¿no? Un ataque premeditado aparentemente, porque el estudiante fue con una mochila donde no tenía libros ni cuadernos, sino armas, como ya decidido para cometer el hecho que habría planificado. Y después se le suma a todo esto, o sea, casos que conmocionan a la ciudad, pero que no tienen una similitud al hecho en sí. Estamos en la misma zona en donde hace poco secuestraron y asesinaron a un colono sudafricano. Estamos en la misma zona en donde hace 3 años aproximadamente asesinaron al presidente de una cooperativa muy conocida de Colonia Independencia. Son hechos sangrientos, pero que no tienen esta característica, esta carga emotiva. Toda muerte duele, todo hecho así realmente causa un trauma en la sociedad también, que queda paralizada y atónita ante este tipo de situaciones, y después va buscando la forma de salir adelante, pero similitud con este hecho realmente, salvo el caso que mencionás, no existe ni acá ni en ningún otro punto del país. Claro, y lo decíamos ayer, hablábamos de estos casos de atentados en instituciones educativas, a docentes, alumnos, como algo tan lejano, como algo que ocurría en Norteamérica. Incluso hablamos de casos en la región, en Brasil específicamente, y de alguna manera nos generaba, y no sé por qué, una sensación de que esto no se daría en nuestro país. Sin embargo, con este caso también, y lastimosamente este terrible desenlace, se abre de nuevo una nueva línea de trabajo que esperemos que tomen todas las autoridades, tanto las instituciones educativas a través del Ministerio, como también el Ministerio de Salud a través del Departamento de Salud Mental. Hay un montón de circunstancias que hoy por hoy hay que analizar luego de esto. Lo terrible y lo triste es que es el desenlace, y que una madre, una trabajadora, una mujer ejemplar para una comunidad es la que lastimosamente termina perdiendo la vida en una circunstancia que hasta ahora y para nadie tiene sentido. Muchas interrogantes, quizá inclusive algunos puntos muy reclamados, como el específico, la seguridad en las instituciones educativas, ¿por qué no también en las privadas, teniendo en cuenta que existen subvencionadas? Mucho cuestionamiento en cuanto al redireccionamiento de psicólogos del Ministerio de Educación y Cultura hacia otras tareas específicas de la cartera, cuando que bien podían ellos estar conteniendo de manera permanente a muchos chicos y alumnos principalmente en etapa niños, adolescentes, en etapa escolar, más aún en tiempos en que la sociedad es muy convulsiva. Sol Rolando. Le escuchábamos hoy al gobernador del Guairá con relación a la resolución que había adoptado el Ministerio de Educación, Alexis. Son 3 días de duelo y también varias medidas que van a ser adoptadas empezando allí por Colonia Independencia. Rolando, además de esas medidas, la pregunta que nos hacíamos: ¿cómo van a retornar el próximo lunes los chicos a las clases? Y efectivamente no serán las mismas, y ya nada será lo mismo acá. Por ello, las clases serán abiertas, inclusive si se dan las condiciones, no precisamente en las aulas y menos en la sala en donde se produjo el terrible crimen. Más que nada, lejos de desarrollar materias, serán cuestiones más humanas y un trabajo muy específico de los psicólogos con
toda la comunidad educativa, alumnos, docentes y padres, pero por sobre todo el individual para aquellos que presenciaron y fueron testigos del crimen, porque muchos todavía se encuentran choqueados. Y si algunos de ellos, algunos de los chicos que ayer vieron cómo mataron a la profe, están en esta caravana, otros pidieron a sus papás ser trasladados a la escuela de Santa Cecilia. Al menos 2 a 3 alumnos les pidieron a sus papás, y sus papás hablaron con el director de otra institución educativa y ya piden ser trasladados porque no pueden soportar volver al lugar, teniendo en cuenta que vivieron una situación muy extrema, muy traumatizante, pero por sobre todo quedaron realmente sin una persona que era su soporte. Claro, claro, es entendible, la medida quizás más entendible en medio de este contexto por parte de menores, porque hay que decir, están en una de las etapas también más complicadas, hablar de la adolescencia, vivir este tipo de experiencias, perder a una persona que apreciaban, querían, y bueno, ser testigo de una situación así para ninguna de las personas, sea menor o no, va a ser fácil de transitar sin ningún acompañamiento psicológico, y seguramente esta decisión de cambiar de ambiente, así que es también entendible. Seguimos viendo las imágenes, Alexis, y la gente nos escribe, y sí, lo que impacta es eso, la cantidad de personas que quizás se fueron sumando a medida que esto fue avanzando. Y las condiciones sí, también. Venimos a decir que son unas 1.500. Sí, y las condiciones también, Alexis, porque quienes alguna vez fuimos a Colonia Independencia, sí, sabemos que en los alrededores los caminos son muy intransitables. Vemos ahí que después de la lluvia se dificultó bastante moverse. A pesar de eso, la gente se suma en esta caravana, en esta despedida de la que participa toda la comunidad. Y mira que está a punto de llover, Rolando. De repente caen algunas gotitas. Salió en horas de la mañana el sol. Si llueve, por ejemplo, nuestra camioneta, por más de que sea 4x4, no sale porque la tierra es muy lodosa y se transitó mucho. O sea, dejaron muchos pozos. Y al dejar muchos pozos se hace intransitable algunos puntos. Tan alejada está la comunidad educativa de esta institución, alejada no en distancia, sino en comunicación. Pero hay que aclarar un punto: la gobernación está trabajando en el ripiado de este tramo. Fíjense, en uno de los costados le pueden observar ya de paso también que están las maquinarias. En algún momento este tramo que va hasta Josefa Sardi va a ser asfaltado, pero entre tanto lo están enripiando, y una vez que quede el ripio será de mejores condiciones de tránsito. Pero decía yo, ayer ese no fue un factor clave al momento de trasladar a la profesora hasta el centro asistencial, porque muchos decían a lo mejor que si recibía una asistencia ella muere a consecuencia de un shock hipovolémico. En su tramo ya perdió mucha sangre, contener su estado de salud ya era prácticamente imposible, y llegó al centro de salud de la ciudad de Melgarejo, del barrio de Melgarejo, que es una localidad de Colonia Independencia. Ya llegó sin signos de vida. Sí, estaba mirando y me quedé pensando en eso, Alexis, hoy lo que debe ser para la familia, para el viudo, para los hijos también. Su casa estaba frente mismo a esa institución. Imagínate seguir a partir de ahora, sabemos que no se supera la pérdida de un ser querido, pero estar viviendo constantemente frente al lugar donde le sacaron la vida a un ser querido, debe ser una situación bastante difícil. La familia está destrozada. Lo escuchábamos hoy al papá, a don Arnaldo, mencionando medio del dolor. Él no le responsabilizaba a nadie, pero pedía que de alguna manera los padres puedan acompañar más a sus hijos, que puedan mirar más en qué están sus hijos para evitar que este tipo de hechos ocurran. Es impresionante, Alexis, de alguna manera cómo el Señor también tiene esa fuerza, porque tiene hijos que van a depender de Él para que pueda seguir con su vida de ahora en adelante.
Hay un nene de 13 años, el que izaba la bandera esta mañana temprano. Ayer cuando Ciro conversaba nosotros conversábamos con el marido, con el esposo, cuando hablábamos ya posterior a ese crimen, es el hijo el que le dice al papá, anda, habla. Y gracias al hijo nosotros pudimos tener la primera entrevista con el señor. Esta mañana nuevamente él salía y nos daba la entrevista frente a la casa, pero miraba fijamente en todo momento la institución educativa. Y él decía, yo todas las mañanas salía y miraba, y de acá le veía a mi señora, ¿cómo va a ser eso a partir de ahora? Ella a las 6 de la mañana ya se iba, 1 hora antes inclusive de que inicien las actividades escolares, porque si bien fue asesinada en horas de la tarde, en el turno tarde, las actividades académicas se extendían para ella a lo largo de la jornada, de 6 a 6 prácticamente. O sea, dedicaba su vida a la institución que era su segunda casa y que estaba prácticamente a 30 metros de su vivienda. Estoy mirando en el espejo retrovisor y ustedes tienen la toma y no deja de impresionarme porque hablábamos de la caravana de gente, pero atrás la fila de vehículos es impresionante y en el horizonte los pierdo, es decir, hacia aquel punto llego a ver la última camioneta en el retrovisor, pero después más nada y continúa. Es más, la fila de vehículos por lo menos ahora se extiende hasta la institución educativa aún. Ver eso, ¿no? Ver la respuesta. Y algo que hoy comentábamos también con compañeras, decían el dolor obviamente de toda la comunidad y también de toda la comunidad educativa, ¿verdad? Docentes de todo el país hoy se manifestaron de alguna manera a través de sus redes, a través de las propias instituciones educativas, brindando palabras, recordando a esta mujer que por más que no lo hayan conocido personalmente, de alguna manera esa empatía y ese mensaje hicieron llegar también a sus familiares, porque quizás a veces eso también, ¿no? Las redes sirven como un termómetro para ver la reacción y la respuesta, y en este caso toda la comunidad educativa se volcó e hicieron llegar un mensaje también a la familia, que seguramente luego también podrá mirar en este momento. Están en una etapa de muchísimo dolor y se entiende, se sienten por lo menos en este momento acompañados y acogidos por los que están más cerca. Mirá lo que es estoy mirando en el fondo a lo lejos, que va avanzando la caravana, el cortejo y los vehículos que siguen. Mirá lo que es, a lo lejos se ve, creo que es mucho más de lo que está estimando. Hasta el colegio por lo menos se extiende aún, Rolando. Sí, creo que es un poco más la cantidad de lo que estábamos estimando al comienzo, Alexis. Sí. Yo creo, porque yo te decía recién, Rolando, miraba en el retrovisor porque estoy mirando hacia adelante para no caer en algún pozo. Y yo estimaba una cantidad de 1.500 personas y miro el retrovisor y veo esa fila de vehículos y la mayoría son camionetas. En cada camioneta hay como 5 a 6 personas, inclusive muchas de ellas superpobladas. Y si hablamos de esta cantidad de vehículos calculado por 5, inclusive en su interior, supera la estimación que yo había dado de 1.500 personas. Fácilmente podría superar inclusive las 2.000 personas. Alexis, desde ese punto, ¿a qué distancia se encuentra justamente el espacio en donde, bueno, finalmente sería la parada final de la directora? Creo que al cruzar, van a ver enseguida, Sol, un puente. Estoy cruzando el arroyo Guazú. Es un cauce hídrico que viene desembocando desde las alturas de las serranías del Ubuturuzú. Al cruzar este puente, aparentemente ya se encuentra el Camposanto. Y acá cuando frenamos, acá en el puente mismo, fíjate otra vez, Rolando, en la fila, en la fila de vehículos que no termina, que estamos por llegar y siguen sumándose vehículos a esta caravana. Sí. Situación de mucha tristeza, de mucho dolor, de mucha indignación. Hoy le escuchábamos hablar y casi todos los docentes, colegas de la víctima coinciden en que
quizás los profesores hoy en día perdieron un poco de autoridad Sí. en el contexto de que no pueden reprochar Sí. a los alumnos, muchas veces toman mal y terminan presentando denuncias por cualquier tipo de situaciones. Entonces ellos dicen que hoy en día para los docentes es muchísimo más difícil la situación al momento del trato con los alumnos, Claro. porque evitan de alguna manera también exponerse a este tipo de situaciones. No lo digo yo, sino que decían casi todos los docentes que hablaban y que incluso vamos a compartir más adelante, Sol, Alexis, porque todos coincidían en lo mismo. Claro, ejercer la docencia en un contexto diferente tiene consigo este tipo de planteos, ¿verdad? Lastimosamente, hablar de este desenlace es un extremo muy diferente, pero sí empieza a generarse también un debate diferente en medio de todo el trabajo que realizan los docentes de nuestro país, que lo decía hace un rato Alexis, hoy se ven acongojados y se ven de alguna manera empatizados, solidarizándose con toda la familia de la directora y con toda la comunidad que hoy, hay que decir, la institución tiene que continuar con sus actividades. Serán los próximos días obviamente días diferentes, pero luego deberán continuar con el ciclo escolar y luego de este profundo dolor y de esta circunstancia y de este trauma tremendo para todos, va a ser difícil reponerse. Lo que vemos ahí y que leemos muchos mensajes es la gente que se ha sumado, Alexis, en vehículos, en motocicletas Sol, y cientos más sí. caminando. Y estamos llegando al cementerio y hay un grupo muy importante de gente esperando el momento de darle el último adiós. Es más, me adelanto un poquito, vamos a tomar impulso, vamos porque tenemos que estacionar allá. Jorge está en la carrocería del vehículo, impecable, siempre las tomas del compañero, mi dupla en cada cobertura de gran envergadura. No quiero dejar de mencionar en este momento de dolor para toda la comunidad. Nos vamos a estacionar, está enfrente la patrullera. Acá, si bien estamos tomando ya un poco más de impulso, de velocidad, porque debemos encostarnos en algún momento, también están cruzando el puente. Básicamente, si bien el féretro es trasladado, en este vehículo es como esa vieja imagen de antaño del traslado de la caravana a pulso, como le llaman. Si bien no se da el traslado en manos de sus familiares cercanos, llevando el cajón, la gente que está caminando, la gente que está acompañando, lo hace caminando desde hace aproximadamente 3 kilómetros. Ya allá un grupo importante de gente con banderas blancas. Van a recibirla con banderas blancas en este Camposanto. Nosotros nos acomodamos un poco. Perfecto, vamos a... Estacionamos el vehículo. Allá está el acceso al Camposanto, al cementerio de la comunidad. Nos acomodamos un poco. Sí, vamos a dejar que puedan acomodarse, Alexis, para seguir con ustedes, contigo, con Jorge también desde ese lugar. Y decíamos que hoy escuchamos muchas entrevistas emotivas, entre todas ellas resaltan las alumnas de la institución, personas que tienen que convivir con esta tragedia a partir de ahora en una situación bastante difícil. Son adolescentes que de alguna manera conocían a la profesora Sofía Rodríguez, entonces ellas también hoy dieron sus testimonios y fue bastante emotivo. Mientras vemos estas imágenes vamos a escuchar lo que decían más temprano. Realmente ella fue una señora amable, respetuosa, nos impulsaba a todo. Confiaba muchísimo en nosotros. Y le vamos a extrañar mucho. Ella luchó mucho por ustedes. Sí, muchísimo. Todos los días se ponía a intentar gestionar los documentos. Como dije, ella se iba a ir a traernos cuadernillos para tener más conocimiento. Que amaba con cada latido de su corazón. Ella amaba tanto este colegio. Llovía, no había clases y a ella la veía sentada ahí esperándole a los alumnos. ¿Te unía una amistad con la familia? Tengo entendido con la hija mayor. Mi mejor amiga, mi hermana, crecí con ella. Mi mamá también es la mejor amiga de la directora.
prácticamente todos los días nos veíamos. Es algo muy difícil asimilar que ya no le voy a volver a ver, no le voy a poder volver a hablar y decirle estoy con tu hija, estamos haciendo esto. Enseguida vamos a ir a ver. Bueno, qué tristeza son, ¿eh? Sí, el testimonio en primera persona, ¿no? De aquellas que la conocieron, que compartieron y que en todo momento están resaltando ese don de docencia que ejercía con muchísimo amor a la profesión. Exacto. Y vamos a escuchar también lo que decía Cintia Marúa. Ella es compañera de la zona y de Colonia Independencia, y esto es lo que les decía a ustedes, lo que habla es desde su posición de docente de cuán difícil hoy en día es tratar con los chicos, ¿no? Claro. Vivimos en otros tiempos, pero la situación se volvió mucho más complicada, decía ella. Escuchen lo que manifestaba esta docente más temprano. Hay mucha violencia en los chicos. Ya hubo ocasiones que pasaron casi la misma cosa, pero no llegaron a este extremo. Que se solucionó ahí en la casa nomás. No he puesto, fue como una buena guerrera, buena mamá, buena amiga, compañera, colega. Ya tenemos miedo por el camino. Y ahora sigue en nuestro puesto de trabajo. ¿Cómo se vuelve a las clases después de esto, profe? No sé, no sabría qué decirle, señor, porque estamos toditos choqueados. Bueno, ella en otra entrevista, decía Sol, hablaba de la generación de cristal, que todo el mundo habla hoy, ¿no? Una generación muy difícil, una generación que vive otros tiempos. Ella también llegaba a mencionar por ahí, vamos a ver si es que rescatamos, que decía que los docentes lastimosamente perdieron la autoridad ante los chicos. Y mientras vemos en imágenes, Rolando, ya finalmente llegando hasta el Campo Santo, luego de varios kilómetros, nos decías, Alexis, de caravana. Sí. ¿Qué hora ellos salieron, Alexis? Porque yo estaba viendo con Carlos Troche eso, que ya estaban empezando todo el recorrido. Hace más de una hora que empezaron, ¿verdad? Y Rolando, arrancamos con el enlace presentando todas las últimas entrevistas que mencionás a las 1:10 de la tarde, y desde ese momento solo tuvimos una breve pausa de cerca de 30 minutos cuando se iniciaba la misa de cuerpo presente. En total son ya cerca de 2 horas inclusive, desde el momento en que salió de su casa, de la casa la trasladan hasta la iglesia, misa de cuerpo presente, ese recorrido muy fuerte por cada rincón del colegio, y desde ahí el recorrido hasta el cementerio local. Muchos tuvieron que estacionar sus vehículos y estamos, a ver, desde donde estacionamos la camioneta hasta el cementerio estamos caminando unas 2 a 3 cuadras aproximadamente. Y la caravana no deja de impresionarnos, pero acá también ya había muchísima gente esperando allá en el acceso a la calle que permite el acceso al cementerio. Y en la toma de Jorge van a ver que allá frente al cementerio también hay un grupo muy importante de gente esperando. Fíjense, allá está el acceso al cementerio y hay un grupo de personas que la están esperando con los globos blancos. Claro, un grupo que directamente aguardó el momento ya ahí en el lugar, y un número multitudinario prácticamente que estuvo acompañando toda la caravana. Insistimos, es una comunidad pequeña esta, sí. Rolando, prácticamente lo decimos siempre, una comunidad así prácticamente todos se conocen, sí. Tienen algún pariente en común, amigos, es una comunidad pequeña, y es por eso que el impacto ha sido tan fuerte, ¿no? Y creo que esto también congrega a docentes de la zona. Nos imaginamos que docentes de Villarrica, de Colonia Independencia, de alrededores también, que se suman de alguna manera. Es más, hay docentes o integrantes de asociaciones, de directores que también fueron allá para el último adiós a la profesora Sofía Rodríguez. Alexis está trabajando junto a Jorge allí en una jornada muy emotiva, dando el último adiós a esta docente que ayer cerca de la 1 de la tarde recibíamos la información que habría sido atacada por un alumno de la institución,
y posteriormente confirmándose su deceso. Lo decía el propio doctor cuando se mencionaba el director del hospital de la zona, decía que ella ya llegaba sin signos de vida al lugar. La herida fue tan grave y en un sector tan sensible cerca del corazón que lastimosamente se desangró luego de este ataque, que hasta el momento para nadie tiene mucho sentido. Un joven de 16 años, conocido en la comunidad, que incluso participaba constantemente de actividades sociales, actividades eclesiásticas también, porque iba, según algunos testimonios, constantemente a misa, mucho tiempo estuvo formando parte de esas jornadas. De un tiempo para acá quizás lo vieron un poco más distante, sin embargo, no tenía un perfil violento, ¿verdad? Eso es lo que en un momento dijeron testimonios y gente que lo conocía. Exacto. Que después también se supo a través de informaciones que él fue brindando de forma preliminar a los policías que lo detuvieron, que lo hizo para llamar la atención de los padres, que ya no quería estudiar, varios factores, exactamente, que habían incidido, y también se tuvo conocimiento de que aparentemente la intención era atacar a una compañera. Una situación bastante difícil, un ambiente muy complicado. Sí. Que pudo haber incluso incluido más víctimas. Sí. Sí. Podíamos estar hablando de más personas heridas o fallecidas en medio de esta reacción de este joven que, reiteramos, él se encuentra a disposición de la justicia en medio de todo este contexto también. Ayer, ya en horarios de la siesta, se lograba dar con su paradero. Cerca de Villarrica se lo lograba. Villarrica, barrio Santa Lucía, según habían mencionado. Sí, lo llegaban a reducir, a retener, y bueno, cuando se habla también de un menor de edad, son diferentes las circunstancias o las medidas que se tienen, bueno, teniendo en cuenta el contexto, las normas de la ley correspondientes. Mientras seguimos compartiendo estas imágenes, en medio del dolor, el acompañamiento a los familiares, cuadras y cuadras de personas caminando, en autos, en motocicletas, para acompañar este momento, y muchos de ellos con globos blancos en la mano, otros que ya en el Camposanto aguardan también este momento, dándole el último adiós a la directora Sofía Rodríguez.